queremos vivencias y experiencias que tú quieres compartir. Y para iniciar, nos vamos a ir hasta Querétaro, donde ya está listísima Dinora. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Gracias. A ver, Dinora, ¿de qué se trata? Bueno, en nuestra familia tuvimos una tía abuela, hermana de mi abuelita, fueron 2 mujeres nada más. Este hecho sucedió a partir de que mi tía abuela muere. Entonces ella dejó mucho dinero enterrado en su casa. Era una casa antigua que daba de cuadra a cuadra. Wow. En un pueblo. Ellos eran de aquí de Querétaro, pero vivían en un pueblo porque tenían parcelas, ejidos, pozos de agua. Eran muy ricos y tenían allá una tienda de telas y una jarcería. Entonces todo el dinero que ganaban pues lo enterraban en unos baúles de fierro como que usaban en los ferrocarriles para transportar cosas. Okay. Y en ollas de barro, en cajas de madera, en todo lo que se les ocurría, enterraban el dinero en su casa. Entonces, como era una casa de cuadra a cuadra, pues tenían casi toda la casa llena de entierros de dinero. En ese entonces eran centenarios, monedas de oro. Esto fue entre 1800 y 1900. Cuando muere mi tía, nos empieza a espantar. Esta tía terminó loquita, nunca pudo tener hijos. Sí. Entonces mi papá la recogió cuando ya estaba con demencia. Y siempre le decía, venga, le voy a decir dónde está el dinero enterrado. Pero como era en toda esa cuadra su casa, pues nunca iba a terminar de decirle dónde estaba el dinero enterrado. Entonces nada más decía, mire, el dinero enterrado está en... y se quedaba callada y ya empezaba a ver visiones de arañas, así, cosas así, porque pues ya en su demencia veía muchas alucinaciones. Entonces se murió y empezó a espantarnos. En ese cuarto donde ella falleció empezaron a suscitarse pues espantos muy feos, desde quejidos, se oían rasguñones en las paredes, se oían que arrastraban cadenas en el techo, se oían quejidos como de alguien así como sofocante, como si la tuvieran encerrada en algún lugar. Y a mí me pasó la primera noche, a mí y a una de mis cuñadas, que dormimos en ese cuarto. En una noche de repente sentimos que alguien abrió la puerta y nosotros estando dormidas. Entonces quisimos despertar y yo especialmente no pude abrir los ojos, nada más sentí una presencia que se paró cerca de mi lado derecho. Quise gritar y no pude, en mi mente rezaba y no podía hilar una oración, se me borraba y empezaba el Padre Nuestro pero lo cortaba y luego lo empezaba otra vez y no podía y mi cuerpo temblaba todo completito y sintiendo un horror de espanto grandísimo, pero yo no veía nada, mis ojos no se podían abrir y mi boca no podía gritar del miedo que yo estaba sintiendo. Entonces ese día despierto le comento a mi cuñada, estábamos dormidos en el mismo cuarto y dije, ay, ella se burló, dijo, no es cierto, que Oye amiga, como que de repente se oye distante tu voz, se oye como lejana. Bueno, entonces, para acabar pronto, esa noche nos pasó a las 3 veces. Le contamos a nuestra familia y así pasó. Yo estaba en preparatoria, después me fui a Cuernavaca a estudiar a un internado. Sí. Y ahí también me siguió este espíritu. Pues yo lo vi una vez, sentí como mi alma salió un día de mi cuerpo y vi como mi espíritu se salió y dije, ahí viene. Entonces yo ya lo presentía la noche que me iba a pasar, cuando me iba a pasar eso que decían que se me subía el muerto. Entonces vi que era una mujer con una bata larga, blanca, cabello largo, blanco, y mi tía tenía el cabello largo, blanco, se hacía unas trenzas enormes. Y vi cómo venía flotando así entre los cuartos buscándome. Su mano atravesaba los vidrios y levantaba la cortina de cada cuarto. Y me venía buscando. Entonces yo dije, mi espíritu se espantó y dijo, es ella, es mi tía. Y me vine a buscar. Y ya cuando iba a llegar a mi cuarto ella,
mi espíritu se metió en mi cuerpo nuevamente, en el estómago. Yo vi cómo se echó un clavado mi espíritu, o sea, yo me estaba viendo cómo se echó un clavado mi espíritu a mi estómago y se metió, así como que te meten un suéter y te acomodas. Así mi espíritu se acomodó. Entonces, ya estando yo en mi cuerpo, ella se mete, abre la puerta, se mete y se para de mi lado derecho. Y yo por el miedo, pues ese día me desmayé y completamente por el miedo. Al otro día amanecí y mi amiga que le tocaba al otro lado de mi cama me dijo cuando despertó, dice, oye, ayer en la noche viví algo muy raro. Dice, pero yo estaba dormida. Dice, te lo cuento porque no sé qué onda. Dice, estoy totalmente desconcertada. Y yo no le había platicado nada porque nos acabamos de despertar. Digo, ¿qué te pasó? Dice, entró alguien. Ella tenía 2 colchones, a ella no le había tocado cama. A mí sí me tocó cama, con patas y todo, y a ella además 2 colchones. Dice, vino una viejita, abrió la puerta, dice, una ancianita, se sentó en la orilla de mi cama y tumbó. Dice, yo caí al suelo. Dice, y cuando volteé a verla, dice, se le veían sus pies llenos de lodo y traía una bata blanca. Y me preguntó por ti. Y yo me quedé así. Dice, pero fue tanto mi miedo que yo ya no quise escuchar nada ni verla, dice, porque pues, no le pude ver la cara porque yo estaba así caí con las manos hacia abajo. Dice, y no podía gritarte, mi voz no me salía. Entonces me volví a meter adentro de mis cobijas, dice, y yo temblando, dice, me desmayé, Débora, pero me oriné en la cama. El miedo. Dice, y mi cama está toda mojada, dice, mira. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo vi lo mismo. No, es mi tía. Y a otra hermana igual lo mismo. También a ella le pasó lo mismo. La vio descalza con su bata blanca en la noche. Del lado derecho se le representó. Y igual también otra compañera que compartía cuarto conmigo en este internado. También ella un día pues muy espantada nos dijo, ¿saben qué? Porque nos metíamos a bañar. Nos daban 1 hora para bañarnos a todas, nos repartíamos esa hora entre 5 que estábamos en ese cuarto, y en la mañana ese día fue la primera que se levantó y gritó muy fuerte cuando iba a entrar al baño, porque en la entrada del baño había un espejo enorme que nos pusieron en el lavabo, cuadrado, grande, de más de 1 metro de ancho, y dijo, gritó. Entonces todas nos levantamos y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Dice, es que acabo de ver una ancianita en el espejo. Dijo, y la describió, con cabello largo, blanco, y ya la describió toda. Bueno, de aquí del medio torso hacia arriba, que fue donde se le apareció y a ese tamaño. Entonces yo me quedé fría en ese momento, dije, es mi tía. Dicen que para los muertos no hay ni espacio, ni barreras, ni tiempo, ni paredes, nada. Para ellos se te representan en donde te vayas te va a seguir. Entonces, pues yo le mandé decir misas gregorianas todo 1 año y ni así, ella siguió espantándome. Después de que yo salí de ese internado como profesionista, me puse a trabajar, después de años me casé y este espíritu me seguía espantando. A donde quiera que yo me venía y me iba, me espantaba. Después fue con mis hijos, a ellos también los empezó a espantar. Una de mi hija, la primera que tuve, ella también la veía en el cuarto. A veces se paraba y me decía, mamá, fuiste a mi cuarto, traías una bata blanca. Y ellos no sabían, traías una bata blanca y me estabas viendo, me estabas cuidando. Y yo me quedaba así, digo, no, yo no fui, hija. Pero es que tú estabas ahí parada en la puerta viéndome, digo, yo no fui. Y así me empezaban a acordar ya ellos lo que veían mis amigas también y lo que yo veía. Entonces me empecé a dar cuenta que ya también a ellos los espantaban. Y pues así fue sucediendo, ¿no? Ahorita pues ya tengo 53 años y toda mi vida nos persiguió. ¿A donde quiera que te ibas? Es decir, no es la casa, sino que más bien... No, pues para ellos no hay barreras. A donde quiera que te vas te siguen. Ni porque le mandé decir misas gregorianas, pero dicen que ya no existen esas misas gregorianas, que a lo mejor pues ni se las dijeron los franciscanos salesianos, quién sabe. Bueno, entonces para acabar pronto, los vecinos que vivían a un lado de la casa de esta tía,
tía abuela, comentan que ellos siempre oían alaridos en el patio de ellos, que daba al patio de mi tía, ¿verdad? Nada más los divide una barda de cuadra a cuadra, porque ellos también tienen esa casota a un lado. Sí. Que oían igual rasguños en las paredes, cadenas arrastrando, como llantos en la noche. Y pues esa casa, por fin sacaron todo el dinero. Uno de nuestros familiares que vivía ahí con mi tía, porque mi tía no tuvo hijos, y recogió un sobrino, un primo mío lo recogió desde chiquito, entonces él se quedó a vivir ahí desde niño con ella, y él sacó todo ese tesoro, sacaba centenarios, monedas de oro, y pues ahorita él está riquísimo, lleno de dinero, puso negocios y todo, ¿no? Puso una disco, puso una menudería y negocios grandes. Sí. Sí sacó bastante dinero. ¿Dónde lo encontró? Pues, ¿se sabe dónde lo encontró? Sí, en varias partes de la casa, abajo del lavadero, en las paredes. La casa quedó como si hubiera vivido ahí un topo, llena de hoyos. Y pues esa casa pues ya la heredó mi abuela, era su única hermana de mi tía. Ya la heredó y ya. Sí. Ya cuando la heredó, pues los nuevos dueños, que eran mis tíos, pues ya no sacaron nada, porque ya todo lo había arrasado con todo. Pero toda la casa estaba llena de hoyos, de cuadros de hoyos. Donde había cuadros, pues se supone que habían sacado un baúl lleno de dinero. Había hoyitos así redondos, como que ahí habían sacado una olla. Había unos cuadros más chiquitos. En toda la casa tenían entierros de dinero. Y pues mi tía nunca descansó. Hasta la fecha ella sigue espantando. Y sí es muy difícil, y pues que les sirva de lección a algunas personas que están muy apegadas a lo material, al dinero. Sus almas no descansan. Mi papá tenía un amigo que era un padre retirado, y yo le expliqué mi situación. Fui con un médico, me hicieron estudios encefalogramas y todo eso. Yo, no, pues está bien. No es una cuestión neurológica ni nada, más bien sí es un espíritu el que te hace que te paralices y que sientas eso. Entonces este padre me explicó, dice, mira, es un espíritu bueno el que se te acerca, dice, pero que no ha descansado en paz, porque pues cometió algo muy grave, porque tú dices que cuando te está pasando eso tú rezas y se te olvidan las oraciones. Entonces mientras tú más reces, ese espíritu va a estar más ahí, más pegado a ti. Dice, y si tú dices groserías, se va a espantar y se va a ir, porque es un espíritu bueno. Dice, pero ella quiere decirte algo, que saques algún entierro o algo. Le digo, sí, dejó mucho dinero enterrado. Dice, mira, ve con las monjitas de claustro, tiene que ser con monjas de claustro, y que te den una medalla de Santo Domingo. Te la vas a poner en una cadenita y abajo de tu lengua. En las noches cuando te vas a dormir, tu medalla tiene que estar abajo de tu lengua, para que con esa medallita tú puedas hablar con este espíritu y te diga qué es lo que quiere. No sé si te vaya a pedir que le digas misas o que saques un entierro que ella quiere que sea para ti o algo. Dije, no, padrecito, si yo así siento que me muero. No, digo, es un miedo tremendo el que tú sientes. Digo, que es que solamente con esa medallita tu lengua va a poder articular palabras y entablar una conversación con ese espíritu. Sin esa medallita no vas a poder. Digo, no, yo no me voy a poner nada porque no voy a soportar ese miedo. Si es un miedo tremendo, te eriza todo el cuerpo. Te cuenta que te llega un rayo eléctrico y te está erizando todo el cuerpo así de arriba hacia abajo. Y no, nunca lo hice. Sí, amiga. Oye, pero ¿esto que sucedió hace cuánto tiempo fue? Pues todo desde los 18 años empezó a pasarme. No, a los 17 estaba yo en preparatoria. A los 18 pues entré a la profesional al internado, me siguió pasando, me casé, me siguió pasando, tuve mis hijos, les pasó a ellos, y ahora tengo 53 años y de vez en cuando nos sigue pasando. Oye, ¿tus hijos a qué edad lo empezaron a ver? ¿La empezaron a ver? A mi hija a los 5 o 6 años, la mayor. Sí. Y mis dos hijos varones, uno de ellos como a los 8 años. El más chiquito, él no lo vio. Él no vio nada de eso. O sea, él no le pasa. Nada más a mis dos hijos mayores. Ok. Oye, si te dijera una cosa, ¿me creerías? Fíjate que dicen algunos estudiosos de este tema
Sí. que estos seres, aunque tengan un aspecto bastante aterrador, un aspecto muy desagradable, Ajá. lo que buscan y necesitan es compasión. Es gente triste, gente desconsolada, está muy dolida con la sociedad, está muy dolida con Dios, y por eso es que no pueden descansar en paz. Pues ella vivía muy tranquila con su esposo. Sí. Tenían todo, era una casa enorme, tenían trabajo, pero yo creo tenían una tristeza muy grande que nunca pudieron tener hijos. Es probable, sí. Pero además el hecho de estar atesorando todo este dinero, eso habla que en lugar de ellos quizá compartirlo con la familia, hacer algunas hasta obras de caridad o ocupar nunca este hicieron nada de dinero, eso. lo estuvieron atesorando. Entonces también habla de cierto sentimiento que ellos conservaban, e incluso podría haber sido avaricia, algo de este tipo, que finalmente eso es lo que ató a ella a no poder trascender por estar en este territorio, en su casa, donde había guardado toda su riqueza, ¿no? Sí, y fíjese, era mucho dinero porque pues eran ejidos, parcelas con pozos de agua, muchos terrenos, muchas casas que tenían, y vendían cosas y enterraban el dinero. En ese entonces pues no había bancos. Sí. Y todo lo fueron guardando, enterrando, y ese dinero, cuando lo descubre uno de mis primos, pues valía mucho, eran centenarios, eran monedas de oro del siglo 1800. Vaya. Entonces, del 1800 a 1900. Y pues no descansa en paz mi tía. Y a mí, desde que ella me empezó a espantar, desde que yo estaba en preparatoria, me empezaron a pasar cosas muy raras. Por ejemplo, yo tenía sueños, y esos sueños se cristalizaban. Por ejemplo, soñaba el drama de una muerte de alguien, y a los 2 días moría un familiar. Y yo ya había soñado todo lo que iba a pasar y cómo pasaba todo. Y empecé a descubrir eso en mí. Entonces, yo sentía, por ejemplo, un día antes sentía muchas ganas de llorar. Sí. Y mi corazón muy triste, pero era una tristeza muy profunda. Sí. Como si estuvieras de luto. Cuando estás de luto sientes mucha tristeza y lloras mucho. Yo sentía esa tristeza así, nada más de repente me llega al corazón. Y empiezo a llorar mucho, y ya cuando estoy llorando digo, chin, alguien va a morir. Y en la noche sueño todo el drama de cómo va a suceder, ya sea un accidente automovilístico, una muerte, de cómo va a ser de esa persona, y al otro día sucede, o a los 2 días sucede la muerte de esa persona. Ok, o sea que tienes evidencia. Pues eso a mí no me pasaba antes, me empezó a pasar cuando me empezó a espantar mi tía. No sé por qué, y así pasaba. Así ha sido mi vida desde entonces. Tengo sueños premonitorios de lo que va a pasar, pero son muertes de mis familiares. O sea, solo ves muertes. Sí, muertes. Nunca una noticia buena, nunca algo. No, muertes. Yo investigué y se llama la danza de los muertos, cuando tienes sueños premonitorios de muertes de tus familiares. Y pues yo he estado investigando y eso es lo que a mí me sucede. Sí. Y por supuesto no te gusta nada tener estas premoniciones. No. Aunque tal vez, amiga, si tú supieras darle un buen uso a esta información, ayudarías a la gente a bien morir, ¿no? A tu familia, no sé. Pero sueño todo el drama de la muerte, cómo va a suceder, qué pasa y todo, pero nunca veo en el ataúd la cara de la persona que murió. No sabes quién. Nada más veo a mis familiares todos alrededor, pero no me asomo al ataúd o así, o a donde fue el accidente, y no logro ver el rostro de la persona, pero sé que es un familiar mío. Ya entiendo. Entonces, pues no puedo decir, ¿sabes qué? Te vas a morir mañana o así, porque no lo vi, no vi su rostro en mí. Por ejemplo, veo el ataúd, veo los 4 cirios, y yo llego y digo, ¿quién se murió? Levanto esta tapita del ataúd, y en eso no veo quién es. Se hace borra el rostro. Y veo a todos mis familiares llorando. O en un accidente, digo, ¿quién se ahogó?
llego corriendo y digo, es que ¿quién se ahogó? Y ahí están todos llorando y no puedo ver el rostro. Por ejemplo, uno de mis amigos de la profesional murió 2 meses antes de que nos graduáramos, se fueron a Acapulco. Ajá. Y ese día me subí al autobús llorando, Sí. yo no iba a ir, Sí. pero me fui a despedir de ellos, pero yo sentí una tristeza enorme desde que me subí al autobús y empecé a llorar y a despedirme, bueno, adiós, que les vaya bonito y todo eso. Y empecé a sentir esa tristeza que yo sé Ujú. que me va a pasar, que va a pasar algo. Me despedí de todos y en la noche nos hablaron y nos dijeron, ¿saben qué? Porque ellos llegaron a Acapulco, estuvieron jugando, iban comiendo en el autobús, llegando allá, Ujú. empezaron a jugar a los caballitos y como iban llenos, uno de ellos se cayó y nunca salió. Ah, Entonces cuando se dieron cuenta, pues él ya se había ahogado Caray. y Ay, lo qué encontraron hasta el otro día en la madrugada, en la mañana. Y ya me hablaron a mí, me dijeron, ¿sabes qué? Murió tal persona. Y dije, con razón, yo lo sentí y lo soñé, o sea, yo dije, ¿quién se está muriendo? Pero no vi el rostro, yo vi que alguien se ahogaba y eso en mi sueño, Ujú. pero nunca vi el rostro de quién era. Y así me pasan cosas así. Y aquí Híjole. ya identificaste, ¿no? ¿Cuál es lo que te sucede antes de que suceda esta muerte? Sí, el llanto y la tristeza de muerte, de luto, así una tristeza de luto. Y aquí Siento como que percibo la muerte, pues. no sé qué tan positivo lo ves que no sepas realmente quién es esa persona, porque a lo mejor también entrarías en conflicto en decirle o no. Ajá. ¿Verdad? Sí, no, yo prefiero no saber. Sí, Nada más sí siento y así. Una vez también sentí mucha tristeza. Me fui a una iglesia a rezar y ahí rezando yo lloraba y lloraba y lloraba. Y llegué a mi casa y nos hablaron por teléfono que uno de mis tíos que arreglaba carros le había caído el carro encima, Ah, en el pecho, que estaba muy grave en el hospital. Y dije, ay, con razón. Yo me sentí así, pero yo me fui a rezar porque ya sabía que iba a pasar algo. Dije, Diosito, te pongo en tus manos lo que va a pasar. Ayúdanos, y que no pase nada grave, porque yo ya sabía Ujú. cuando sentía eso. Y creo que sí escuchó mis oraciones. Y mis tíos, pues sí estuvo muy grave, estuvo en terapia intensiva, pues todo el pecho, se oprimió su pecho porque le cayó un carro antiguo en todo su cuerpo que él estaba arreglando, se le rompió el gato y se cayó encima de él. Sí. Entonces hasta que pudieron levantar el carro y todo, porque ya no podía gritar porque le estaba presionando el pecho el carro antiguo, son muy pesados. Sí, sí. Y sí, yo presentí su muerte, pero yo me fui a rezar y entonces pues no se murió mi tío, alcanzó a librarse, pero estuvo en terapia intensiva mucho tiempo. mira. Y así muchos Cosas que relatos que me han pasado. Vaya, pues sí, lo de tu tía, impresionante. Y Sí. ahora tú también, desde pequeñita has tenido la posibilidad. Y como una herencia, ahora tus hijos también. Sí, ellos presienten, y mi hija, ella también tiene sueños iguales que los míos. Ah, ok. Bueno, es Presienten las cosas que van a pasar. una capacidad o condición que muchas Por ejemplo, personas no un quisieran día ella tener. soñó que le caía un cuervo en la cabeza, pero nos dio risa cuando nos lo contó. Ay, dice, ¿tú qué, mamá? Que yo soñé que iba caminando en la calle y que me caía un cuervo en la cabeza. Dice, ay, no, qué horror, mamá, y esos cuervos tienen muchos grupos. Y todos nos dio risa, todos, ja, ja, ja. A los 2 días le pasó. Llegó, sí, mamá, ¿qué creo yo? Que me cayó un cuervo en la cabeza, mi sueño que les conté. Yo, ¿qué? Sí, dije, ching, ella va a ser igual que yo. Sí. Le pasa lo mismo. Híjole, amiga, pues vas a tener que ayudar a tu hija. A Tú no entender. tuviste Pues, nadie que te ayudara, pero No, nunca hay, o sea, tú dices en las redes sociales, dices, alguien que me ayude a descifrar qué me pasa o cómo canalizo esto. Ujú. Por ejemplo, grandes, ¿cómo se llaman? Psicoanalistas que se dedican a lo paranormal. Les he escrito y les platico mi caso por Facebook, Sí. en Messenger, y nadie dice, no, una plática o algo así te cuesta mucho dinero. Ándele, Y pues. no te ayudan. Órale. O sea, no te canalizan a ver cómo puedes hacer esto. Así, ayudarnos a las Oye, personas Dinora, que tenemos esto. pues fíjate que todo lo que nos has platicado, me parece que hay
más de alguna persona que nos está escuchando que se siente totalmente identificada contigo y la manera en la que nosotros podemos hacer que puedan platicar todo esto y además se sientan en el lugar exacto que pueden con toda la confianza expresarse de lo que viven es precisamente cada noche. Y yo creo que vamos a tener próximamente otra plática contigo porque seguramente tienes mucho que contarnos y nosotros te agradecemos que hayas estado hoy. Mi papá era militar y también él nos contó muchas cosas y él era militar, pero sábados y domingos se iba a buscar tesoros con sus amigos y él vestido de militar para que nunca los multaran así porque está prohibido escarbar en cualquier lugar. Él se iba vestido de militar para impedir que los multaran y siempre andaba aquí en Querétaro buscando en los cerros y todo y tengo muchas anécdotas que él vivió y nos platicó y cosas paranormales que vivió también él. Y nos las contaba, llegaba el domingo y nosotros esperando lo que llegara que nos platicara si había encontrado algo y sí, encontró muchas cosas, de todo tenemos una historia. ¿Te podemos anotar para próximamente volver a marcarte? Claro que sí, cuando gusten, yo siempre escucho su programa, como yo, mi hobby es pintar, me pongo a pintar y escucho su programa a estas horas. Ah, una artista, qué talentosa. Pues estudié economía, tengo mi licenciatura en economía y me pongo a pintar. Y es cuando escucho su programa de ustedes. Y qué bueno que nos pudimos conocer a través de este medio y próximamente te volvemos a marcar. Sí, gracias, muy amable y muy bonito programa. Me encanta. Gracias, amiga. Queden bien, bendiciones para todos. Hasta luego. Aquí espero está su próxima llamada. ¿Cómo no? Con todo gusto, amiga. Ya lo sabes que pues estaremos pendientes de nuestra próxima entrevista contigo. El susto de la mañana. Y bueno, este es mi relato. ¿Han tenido de esos sueños que parecen como muy reales? Sí. Pues estaba acostado en la sala de mi casa y empecé a escuchar que goteaba un grifo de la cocina. Me llamó la atención, pero no me quería parar a levantarme porque estaba medio dormido. Pues me acerqué, cerré el grifo y la azotehuela estaba entreabierta y me asomé y unas sombras empezaron a caer sobre mí y fue como si me durmieran o me desmayaran y el peso era muy fuerte y de repente todo se nubló en negro y desperté otra vez en la sala de mi casa donde el grifo seguía goteando. Nuevamente me levanté a cerrarlo, pero me llamó la atención y me dio mucho miedo asomarme a la azotea porque pensé que vendrían esas sombras como si hubiera sido en el sueño. Fue muy real. Que tengan una bonita noche. Espero poder compartir algún relato. Tengo muy poquitos, pero esperemos que me puedan llamar. Este es mi número. Saludos. Y bueno, esto es desde la Ciudad de México. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, amigo. Gracias por compartirnos. Y sí, por supuesto, nos identificamos con lo que tú nos acabas de comentar. El susto de la mañana. ¿Cómo te llamas? Erika. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Indiana. Perfecto, pues ya estás aquí en reunión entre amigos. ¿Y qué nos quieres compartir? Tenía un tío que falleció hace como unos, yo tengo 29, tenía como unos 20 más o menos, hace como 7, 8 años. Okay. Entonces mi tío, era así como muy, como los tíos que pues no se casó, no hizo nada, o sea, vivía con mi abuelita y todo. Entonces es el único hermano de mi papá. Entonces se cuenta que él empezó, asesinó a alguien cuando yo estaba chica, algo así supe. Sí. O sea, era alguien malo, o sea, era alguien, o sea, como que hacía maldades, pero afuera de la casa. Entonces, pasó el tiempo y de repente después, dice mi papá y mi abuelita me contaron esto y yo conocí a mi tío, yo sabía cómo era. Entonces, que se iban al rancho, mi papá tenía una casa en el rancho y se iba mi abuelita y mi tío se quedaban en el rancho, pero en ese entonces pues no había ni luz, ni agua y eso, entonces prendían velas. Sí. Entonces dice mi abuelita que de repente a medianoche se escuchaba en el techo de la mina donde cae, pero esto es real. Sí. Dice mi abuelita que se caía dice que era como un animal que se caía en el techo y que de repente empezaba a rascar.
pero así feo, como si quisiera entrar a la casa. Uh-huh. Y dice mi abuelita que ella se levantaba y que decía, ¿qué pasa? Le decían Pilo a mi tío, Pilo, ¿qué pasa? Y dice, ay, y se levantaba mi tío, o sea, más o menos para que se den una idea de qué tan malo era. Sí. Se levantaba y decía, ay, otra vez tú. Y empezaba así maldiciones, decía, Pin, malo, ya sé que eres tú, deja de fastidiar. Y dice, si eres muy acá, le decía a mi tío, sí. Pero dice que estaba oscuro, dice mi abuela, yo no veía nada, y este loco grita y grita, y dice, así eres tú, muy acá, a ver, sálteme. Y dice mi abuela que abría la puerta del rancho y pues se veía negro, pues no había luz, sí. Pero era como que la única casita en esa zona, entonces no había como casas vecinos. Dice que, a ver, si eres muy sal y aparéceteme. Y dice mi abuela que abría la puerta, mi tío, y que mi papá tenía escopeta, y que agarró una escopeta y que la cargaba, o sea, le echaba no sé qué. Dice, a ver, sálteme. Y dice que mi abuela que salía y andaba en la casa buscando al malo. Dice, su tío era tan malo que hasta el malo le sacaba, y era como así como chiste, o sea, lo contábamos, pero era algo así como muy sonado o sea, de que a él le valía, o sea, a él no le daba miedo a nada. Y ese mismo tío, o sea, fueron varias cositas, ese mismo tío, después de eso yo ya estaba más grande, decía que de repente estaba en casa de mi abuelita cuando vivía ahí, estaba su cuarto y al ladito había un closet como de madera, de esos que tienen como un cierrecito. Entonces mi tío, como la casa siempre estaba abierta, sí, le ponía candado, o sea, a ese closetcito, porque tenía como que su perfume o cositas X. Entonces de repente mi tío dice que escuchaba donde él, como que querían abrir el closet, y él como que se levantaba y decía, ¿quién es? Porque se enojaba, o sea, hacía como que se enojaba para que pues cualquier cosa pues se corriera o algo. ¿Quién es? Y dice que se le apareció, pero eso me lo contó mi tío a mí, y que se le apareció. Dice, yo pensé que era tu primo, un primillo chiquillo que teníamos, pero sí, yo pensé que era tu primo. Dice, estabas chiquitillo, como el tamaño de un niño de unos 5 o 6 años, y dice, era un monstruo, dice, era un monstrillo, dice, era un duende, dice, se me apareció el duende, dice, era arrugado todo como un viejito, pero sí, chiquito, dice, no tenía ropa, me dijo, andaba encueradillo, dice, no tenía ropa, dice, pero eso sí, dice, estaba bien musculosillo, así como un monstrillo así, pero estaba bien ponchadillo, dice, pero dice que cuando le gritó, ¿qué quieres? Dice que el duendecillo volteó y lo vio, y como que le dio miedo y que se va, dice, agarró para la cocina, y dice, yo me levanté atrás de él, dice, pero no, o sea, como que se fue mi papá tiene gallos en la parte de atrás, entonces tiene como un terreno, dice que, o sea, se fue para allá, para el monte, ¿no? Dice, ya no lo vi, y así fueron varias cositas que escuchaba de él. Y ya después de que falleció, porque pues tuvo, o sea, de hecho a él lo mataron, despuesito, de repente yo tengo, ahorita mis sobrinos están grandes, pero ahí el más grande tiene 16, cuando tenía como 4 años más o menos, dice mi hermana que, o sea, que ella llegó a mi casa un día, o sea, así, y que no sé qué agarró, porque mi mamá dejaba de comer para mis sobrinos y mi hermana y se iba a su casa. Dice mi hermana que llegó y que de repente ella hizo algo y que se fueron a su casa. Dice mi hermana que mi sobrino al ratito después o al día siguiente, no me acuerdo, pero todo lo que estoy contando es bien real. Okay. Dice que de repente mi sobrino decía, oye mami, y que mi hermana decía, mami, mi amor, pues nada más vivía ella y el niño todavía no hacía el otro, y estaba mamá divorciada, entonces vivían ellos dos. Mamá dice, oye mami, mi tío Pilo, ¿dónde estaba? ¿Por qué ella no está aquí? No sé qué le dijo. Y mi hermana como que volteó y dijo, pues oye, porque habla de su tío que acaba de fallecer. O sea, aparte como que no pensó como que lo fuera como a captar a esa edad, o sea, de que mi tío murió y eso. Entonces, cuando que mi hermana se quedó como, ¿cómo dices? Así como para sacarle, pues, o sea, la historia, ¿no? O sea, de qué quería hablar. Y dice Luciano, mi sobrino, dice, sí, mami, es que cuando estábamos en casa ya,
o sea, en la casa de mis papás, dice, cuando estábamos allá, vi mi tío estaba ahí, y yo ya no está, y dice, ¿cómo que estaba ahí, Luciano? A ver, cuéntame, y dice, sí, mami, dice, estaba ahí en la casa, o sea, como que estuvo ahí, como que anduvo ahí normal, como un humano normal, dice, y ya cuando nos venimos, que nos subimos en la camioneta, dice, ahí va mi tío al lado de mí también, y que empieza a decir así. Pues la verdad es que yo cuando conviví mucho con él fue como a los 15, pero a esa edad pues yo andaba aquí en la escuela, que, o sea, sí, y no, realmente nunca profundicé así en esos temas con él, pero sí me contaba, como me gusta medir las historias y sí, pues me contaba, o sea, pero lo contaba como si nada, o sea, como muy frío. Okay. Y ya, bueno, y donde me quedé, le sigo contando, ¿verdad? Sí, nos estabas diciendo que tu niña decía, es que iba con nosotros en la camioneta, mi tío. Sí, decía, y sí, y allá andaba en la casa, mami, que no sé qué, y dice, y luego, dice, sí, y pues ya, después andaba ahí caminando en la sala, y después ya no lo vi, y así, y dice, y luego, o sea, y dice, y ya, pues ya, o sea, ya no lo veo, y dice, ¿y cómo andaba, o sea, vestido? Dice, que traía como un tipo de smoking, pero blanco, y, o sea, y que andaba así como él siempre andaba muy arreglado, muy peinado, así no fuera a ir a ningún lugar. Entonces él andaba bien peinado como siempre y con traje. Y dice mi hermana que o sea, que ella dijo, ha de querer que le prenda una vela o algo. Dice que le prendió una vela y todo, y pues ya, o sea, nunca volvió a pasar ni nada. Y pues las otras cosas que han pasado con él es que en la casa donde vivía, él solía mucho lavarse los dientes y hacerle como gárgaras o algo así. Entonces dice que escuchan eso cuando él hace las gárgaras. Sí. Y también él tenía la maña de ponerse en la barda de la casa de mi abuelita, así como, o sea, así como cuidando ahí, ¿no? En la barda, con él viendo ahí todo lo que pasaba afuera. Y dicen varias personas que pasan y lo ven ahí, o sea, ven a él, pero obviamente ya saben que, pues, o sea, no está, ¿verdad? Y un amigo de él que no sabía que había fallecido, dice que él iba caminando como a 2 cuadras de casa de mi abuelita, y que iba caminando y que de repente se lo topó y que le dice, hey, hola, y pues, o sea, ya lo saluda a mi tía, ¿no? Dice, ¿para dónde vas? Dice, voy por ahí, por casa de mi abuela, pero por otra casa, por la calle como que bueno, una calle de por ahí. Dice, voy para allá. Dice, pues yo voy para la casa, te acompaño, sí. Y ya iban caminando, y dice que le dice, oye, ¿no traes un cigarro? Que le dijo mi tío. Y el muchacho, sí, y parece que le dio uno, y se lo prendió, o sea, se prendió el cigarro y todo. Dice, bueno, ya nos vemos, cuídate, sí, está bueno. Y dice que se despidió de él y él se fue fumando el cigarro y se metió a la casa de mi abuela. Y le contó eso, creo que a mi abuela o a mi tía. Pero lo raro aquí es que mi tío no fuma. O sea, no fumaba, tomaba bien poquito, casi ni tomaba, pero ni siquiera fumaba. O sea, es lo raro, o sea, no es como vicioso ni nada, o sea, por eso se me hizo raro, así como que de blanco, o sea, a pesar de, o sea, porque muchos aparecen como que de negro o algo, o sea, blanco, tiene que algo que ver el color, y aparte, o sea, porque si está fumando, si no fuma, o sea, cositas así. Sí. O sea, raras. Pero sí es algo así bien, y eso que él era como, creo que testigo de Jehová, o andaba así como que en esa religión, o sea, yo la verdad así como que no es como que lo vea o así raro que pudo haber hecho pactos o algo así, no, la verdad lo dudo, ¿verdad? Pero sí ha habido cosas así con él que es como que muy curioso, pero sí da miedo. Ok, pero, o sea, él se aparecía, pero no hacía nada malo, ni mucho menos. Digo, es normal que uno lo vea y se espante, pero él no hacía nada malo. No hacía nada malo. Bueno, en vida, pero ya fallecido no, gracias a Dios no, porque sí, pues daría bastante miedo. Pero mi sobrinito ya varias veces antes ya le había pasado que veía cosas y le decía a mi hermana así, pues como que él a esa edad como que veía o podía ver. Ahorita ya mi sobrino ya está grande, entonces ya no ha dicho nada de eso. Pero sí se me hace que fue a despedirse o algo así, porque
pues fue reciente, fue como a los, creo que unos 3 días después de que falleció, 2 días. Ajá. Ok, Erika, bueno, pues interesante esta historia que nos acabas de narrar, amiga. No sé si quieras agregar algo más. Muchísimas historias tengo y estoy, déjenme decirles que estoy súper nerviosa y súper feliz a la vez porque, ay no, crecí con ustedes, se los juro. Gracias, con mi amiga. abuelita, de hecho en la casa de mi tío, ahí donde vivíamos de chiquillos, me quedaba a dormir con mis primos y escuchando Mano Peluda y no, pero me da muchísimo gusto que me hayan hablado. Tengo varias historias, ahora sí que tengo de los temas que quieran y todas son verídicas, 100% reales, pero me da mucho gusto. Saludos a todos los peludomaníacos, siempre los escucho en el trabajo con los audífonos y ya saben, guárdenme o mándenme un WhatsApp cuando quieran una historia y eso. Se los juro que tengo bastantes y unas bien curiosas. Les voy a dar un adelantito. Mi papá y mi mejor amiga, o sea, separado, una vez mi papá y una vez mi mejor amiga dicen que me vieron a mí, o sea, en persona, o sea, pero yo no era porque yo estaba en otro lugar. Sí. Ok, o sea, una bilocación, sí. Y dice mi mejor amiga que yo le sonreí todo, pero estás hablando de que yo estaba al lado de ella, o sea, me veían de aquí a aquí, o sea... O sea, algo normal, como si de verdad estuvieras tú ahí en persona. Exacto, o sea, yo en otro cuarto y me ven a mí en otro cuarto haciendo otra cosa y de repente caminan y, o sea... Pero fue bien curioso y se los juro que me acuerdo y hasta me da escalofríos. Pero fue en una casa donde vivíamos y esa casa tiene varias cositas bien raras que me han pasado, pero otro día si quieren, o sea, para dejar que hablen los demás, márquenme y les cuento esa que está súper buena también. Ay, por supuesto que te vamos a marcar, Erika. Bendiciones, los quiero mucho, Nacho, Gina, gracias, amiga. saludos y ahí estamos hablando. Cuídense mucho. Igualmente. De hecho, amiga. El susto de la mañana. Y vámonos con más experiencias. ¿Cómo te llamas? Kiert López. Este nombre nunca lo había escuchado, muy bonito. ¿Qué significa? Gracias. Nada, fue un invento de mis papás. Es un juego de letras. Ok, entonces por eso nunca lo había escuchado. Sí. Tu nombre es único porque tus papis lo pensaron especialmente para ti, ¿no? La combinación de las letras. Sí. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Puebla Perfecto. Capital. ¿Y qué nos quieres comentar? Mi esposo tiene una historia y pues yo mandé el mensaje, ¿no? Porque yo tengo el teléfono de ustedes. Okay. De hace muchos años que le pasó a su mamá, entonces él la contaría. Ok. ¿Y está contigo? Sí, acá está. Ok, ¿cómo se llama? Se las paso. Jaime Rivera. Jaime, ok, vamos a platicar con Jaime a ver qué nos quiere comentar. ¿Cómo están? Aquí andamos. Muy bien, Me parece amigo. excelente que estén aquí con nosotros en el programa y que además quieras participar platicando algo que te ha sucedido. Pues mira, la verdad es que tengo varias. La casa de mis abuelos paternos, ¿sí? Donde la mayor parte de la infancia, pues cuenta por ahí la leyenda de que al parecer era terreno de panteón. Ahí sucedían cosas desde que se movían muebles, se caían cosas. Mi abuelo, que en descanse, donde vivía, haz de cuenta que entraba y había un pasillo y estaba la puerta principal para entrar a la sala de su casa de mis abuelos, y mi abuelo se sentaba, haz de cuenta que entrando en la puerta había un sillón y siempre se sentaba en ese sillón. Él decía que siempre sentía un escalofrío así bastante fuerte, ¿sí? Y la puerta se entreabría muy poco, ¿sí? Y me sentía este escalofrío. Al principio solamente era el escalofrío, después ya sentía una mano que lo tocaba en el hombro. O sea, obviamente sin ver ninguna imagen, ni sombra, ni nada, solo sentía una mano que le apretaba el hombro. Okay. Al principio le dio miedo, pero al pasar del tiempo ya era prácticamente habitual, o sea, como algo normal. Ya incluso cuando entraba ente, cero, lo que no sé qué fuera,
pues lo saludaba de plano. Mi abuelo le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? Qué bueno, pásale, estás en tu casa. Y ya nunca le hizo nada o nos hizo nada, pero pues ya era habitual. En esa casa se escuchaba le repito, desde pequeños ruidos, quejidos, gente llorando, y no fue el único al que le tocó. Incluso a un servidor me tocó sentirlo igual sentado en ese sillón, cómo se me sentó en las piernas bueno, yo digo que era una persona porque sentí cómo me tocó las piernas y cómo se recargó sobre mis piernas, y bueno, me paralizó por unos instantes y empezó a hacer muchísimo frío. Sí, siempre que sucedía eso, todo bajaba mucho la temperatura. Okay. Pero oye, ¿y no se percibía algún olor específico? No, fíjese, fue lo único que no teníamos esa sensación pues de olor. Okay. Solo el frío, y bueno, pues le repito que sí sentíamos el contacto físico, pues, porque no veíamos nada, pero sí sentíamos el contacto físico. Incluso al pasar de estos, no sé cómo puedes llamarlo, ente o ser, se pasaba, no sé, junto a la mesa, junto a algo, lo arrastraba, o incluso tiraban cosas al pasar, y ya posteriormente hacían el contacto físico. Porque no fui el único, ¿no? Mi abuelo, mi madre era la que más le tocó sentir y ver cosas. Incluso sí. Gente que llegaba pues de visita, al día siguiente salían corriendo pues porque algo les pasaba. Entonces las visitas podían percibirlo. Sí, era percibible. O sea, le repito, la gente que llegaba decían, o sea, se impresionaba demasiado porque, pues obviamente no conocían la historia del lugar. Nosotros no pensábamos que les fuera a suceder, y les sucedía, ¿no? O sea, los espantaban o incluso los tocaban. Hubo una tía que llegó un día y tuvo una charla con una persona de toda la noche. Sí. Y pues obviamente cuando se despidieron ya para irse, porque ya estaba amaneciendo, pues obviamente se fue sin abrir la puerta y obviamente se desvaneció en la pared, ¿no? Esta persona ya la describe como tenía un parecido con una de las hijas de mi abuelo, que por eso pues a ella le pareció normal, ¿no? O sea, no la vio entrar, cuando vio ya estaba ahí y comenzaron a platicar, bla, 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 toda la noche. El detalle es que cuando se fue, pues bueno, no abrió la puerta, solamente se desvaneció entre la pared, y pues ahí fue donde mi tía pegó el grito, se despertó todo el mundo, bajaron a ver, y pues sí, resulta que le había sucedido, ¿no? Obviamente lo creímos porque pues ya teníamos nosotros la mayoría de las nociones de lo que ahí sucedía, ¿no? Claro, y es que además, fíjate, algo que pudo haber tenido no solamente esto que nos comenta, sino mucho más, al ser este lugar anteriormente un panteón, o sea, toda la energía que ahí estuvo y lo que me contaste, yo creo que fue lo mínimo en comparación de lo que pudo haber pasado precisamente por estas características. Sí, lo que le estoy diciendo es ahora sí que a grandes rasgos, pero mi mamá veía una personita abajo de la mesa, se veía pequeño, o sea, todos deducíamos que era un duende o algo parecido porque era chiquito, y únicamente se le veía en el fondo de la vestimenta que traía los ojitos, no se le veía el rostro ni mucho menos, solamente le veíamos el brillo de los ojos, era todo lo que se le veía. Vaya, en alguna ocasión incluso sí, había conexiones entre nuestros sueños. Por ejemplo, a mí me sucedió con uno de mis tíos. Los dos estábamos metidos en un mismo sueño donde nos estaban pues espantando o aterrando de cierta forma, con una mujer que lloraba terriblemente. Y pues los dos nos despertamos porque por el susto, pues los quejidos y eso nos despertaron al mismo tiempo, y resulta que estábamos incluso
coordinados en el mismo sueño, ¿no? Pero obviamente porque estábamos en ese lugar, ¿no? En esa casa, pues, donde sucedían estas cosas. Wow. La verdad es que el único lugar donde he estado, donde me ha sucedido este tipo de o que suceden estas cosas, ¿no? O sea, he vivido en otros lados, incluso en otros estados, y jamás nunca me ha sucedido nada como ahí en la casa de mis abuelos. No, pues sí. Oye, ¿y la casa sigue perteneciendo a tu familia? Sí. No, actualmente le pertenece a su hija de mi abuelo. Mis abuelos ya fallecieron recientemente y entonces le sigue su hija la menor, mi tía la menor de 10 hermanos, es la que tiene la casa. Nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado esta historia familiar que tiene que ver con lo sobrenatural. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, amigo. Pues vivir en una casa en donde tú sabes que hay manifestaciones, yo creo que te va a traer recuerdos siempre. Aunque no necesariamente van a ser gratos, así como lo platica nuestro amigo. Si yo he vivido en otros lugares, pero en ningún sitio me ha pasado lo que ahí. Así que algo trae. Rebeca Jaudini dice: en el Hotel Posada está lleno de fantasmas antiguos de 1700 y andan en la madrugada por los pasillos. De hecho, en el centro, la gente que cruzaba en el amanecer a trabajar, dice, allá ven gente antigua, pues son muy antiguos, tanto en Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Nos escribe nuestra amiga Rebeca Jaudini. Gracias, amiga. El susto de la mañana. Cuando tenía 8 años nos mudamos de casa, a una casa que tenía mucho bosque atrás, muchos árboles, y siempre sentía como que me miraban y me daba mucho miedo quedarme ahí en mi cuarto. Entonces un día pues me desperté a medianoche y pues sentí lo mismo y fui al cuarto de mis papás para ver si me podía quedar a dormir con ellos, a lo cual después de eso llegó mi hermana a decir también, llegó sonámbula a decir tengo miedo, y se regresó caminando. Entonces mi mamá me respondió, bueno, nada más ve y checa que tu hermana esté bien, o sea, que esté dormida o que tenía, y pues te puedes venir, ¿no? Entonces cuando voy camino a mi cuarto se ve la puerta del baño, ¿no? Y veo una sombra de alguien así como pues si estuviera haciendo el baño, como si estuviera parado, y como si tuviera un sombrero así de esos altos, ¿no? De esos elegantes. Volteé y tenía los ojos amarillos, y pues nada más me asomé a ver si estaba mi hermana y me regresé corriendo. Ya después de muchos años en internet empecé a leer de personas que habían tenido historias similares y de la gente sombra y todo eso, y me dio mucho miedo, pero después ya mi mamá llevó un padre a orar por la casa y todo bien, ya no pasó nada. Menos mal, amigo, qué bueno que así quedó, ¿no? Sí, que dice, bueno, ya después de eso, mira, ya nos quedamos tranquilos, ¿no? Sí, claro. El susto de la mañana. Aquí tenemos en la línea a Emiliano, que nos dice, yo quiero participar con un tema relacionado a los videojuegos y por supuesto, te damos la bienvenida, Emiliano. ¿Desde dónde nos escuchas? Sí, miren, yo les escucho desde la alcaldía Cuauhtémoc. Y a ver, platícanos. Les comento, yo trabajé muchos años para una revista que se llamó Revista Club Nintendo, que la editaba en aquel entonces Gustavo Rodríguez, que en paz descanse. Tuve la oportunidad de conocer al que hace la voz de Mario, se llama Charles Martinet. Estuve presente en cuando salió en México en la presentación estelar del juego de Street Fighter, las dos versiones, cuando salió el de Mortal Kombat, cuando salió el juego de Chávez, inclusive estuvo presente Julio César Chávez ahí en ese momento. Ahora bien, dentro de los videojuegos hay una cosa que los videojuegos tienen relación con las sustancias psicoactivas o las drogas, y se los puedo demostrar. Les pregunto, el juego de Mario
¿qué es lo que come Mario para adquirir sus poderes? Un hongo, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, no les dice nada o no se les ocurre los hongos alucinógenos. Claro. Bueno, sí podría ser una sugerencia, ¿no? Bueno, hay otra situación que tiene relación. Hay un juego, perdón si digo marcas, pero bueno, es la única forma. El juego de Resident Evil, el protagonista, para recuperar su energía, literalmente se fuma un churro y aparece en el videojuego. Hay otro juego que es japonés, no salió aquí en México, el cual tú tienes que evitar que tu compañero entre a los bares a tomar. Es un juego para la consola NES, que solo salió en Japón. Y otra relación con los videojuegos, hay un juego que se llama Conquer Bad Fur Day, que salió para la consola Nintendo 64, en donde literal el protagonista, que es una ardilla, no sé si Nacho tú lo conoces o lo habrás jugado o lo habrás escuchado, y la ardilla de repente asume una actitud de que está alcohólica, o sea, está embriagada la ardilla. Entonces, sí tienen relación los videojuegos con las sustancias psicoactivas, lo cual representa en cierta forma un pues no diré que un peligro, pero si recordamos que una adicción es la necesidad compulsiva de consumir una sustancia y o llevar a cabo una acción, en este caso un videojuego. ¿Qué es lo que nos atrae de los videojuegos? Que es psicológicamente hablando, una respuesta inmediata. Tú le das un golpe a un bloque y te da algo, y eso es lo que hace que psicológicamente te atraiga del videojuego. No digo que sean malos, no, yo soy aficionado a los videojuegos, les repito, desde que salió el Atari, tuve la oportunidad de asistir a los eventos que hizo la revista Club Nintendo, a la cual tuve 13 años aficionado y conocí a Gustavo Rodríguez, el cual, pues en paz descanse, quien fue un embajador, a mi manera de ver, que nos abrió las puertas al mercado latinoamericano. Pues antes las empresas licenciatarios no se fijaban en México para siquiera hacer un videojuego en español, ¿verdad? Y el primer videojuego que se hizo en México para el mercado latino fue precisamente el de Julio César Chávez. Ok. Entonces, y para mayor información, la primer persona que creó un videojuego y que fue pionero en esto fue precisamente el fundador de Atari, estos son datos históricos, llamado Nolan Bushnell. Siempre es importante la contribución que pueden hacer aquí al programa, y nosotros, Emiliano, pues agradecemos todo lo que conoces acerca de este tema. No, al contrario, ustedes, los felicito por su programa, no me lo pierdo. Nos dio muchísimo gusto saludarte y agradecer que hayas participado el día de hoy. A ustedes, y les deseo que dure su programa muchos años más. Los felicito, y que Nacho y Gina, los felicito por la labor que hacen, y pues los frases que dices, Nacho, de filosofía en las redes, muchas de ellas las he aplicado en mi vida y me han ayudado. Te lo agradezco. Y gracias muy bien, por amigo. recibir la llamada, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, amigo, que estés muy bien. El susto de la mañana. Mi nombre es Giovanna. Lo que quería compartir de mi experiencia es que a mí me siguen unos espíritus que me atormentan, que me están controlando toda mi vida, todo mi pensamiento, lo que decida, mis planes, mis ideas, mis sentimientos. Me molestan de día, de noche, cuando estoy dormida y despierta. Cuando converso con personas, oigo que están hablando de todo, de lo que yo hablo, con quien yo hable, lo que pasó ese día, lo que siento, lo que pienso, lo que hago, lo que planeo, las ideas que tengo. Estos espíritus empezaron de una manera rara que no sé quién del mundo pase esto también, pero no sé, uno no se lo crearía, porque
recoger una Biblia y estarla leyendo de curiosidad. Me estaba pasando mucho problema con la familia en mi hogar. Sí. Muchas personas tóxicas, negativas, controlativas y dominadoras, chantajistas, mentirosas, engañadoras, traicioneros. Entonces, y esto era las 24 horas, todos los días por muchos años. Entonces yo decidí escuchar a los predicadores que andan en la calle, a ver si ellos me tenían un mensaje para mí, y decidí escucharlo porque mi familia pues siempre hablaba mal de los predicadores, la gente que iba a misa, a la iglesia, que eran hipócritas, nunca le querían abrir la puerta. Entonces yo decidí, yo la verdad estaba buscando que ellos supuestamente me ayudaran a levantarme de este problema y a sostenerme mientras yo me levanto y me preparo. Y entonces así empezó todo eso, hasta que los escuchaba, le abría la puerta, me estaban dando estudio. Empezó primero una predicadora, testigo de Jehová primero, a enseñarme paso por paso, y yo le hacía casi todo. Estudiaba yo día y noche con la escritura, y después empecé a ir al servicio con ella. Pero ella vino y me dijo que yo me preparara porque el diablo ya se iba a enfurecer y me iba a hacer mi vida imposible. Entonces yo dije, está bien, pero yo no le entendía lo que ella se refería con eso. Yo solo sé que en mi casa pues no era algo nuevo, siempre estaba un problema, ¿verdad? Pero el problema empezó de cierta edad, como los problemas empezaron tal vez de que yo tenía 18 años para arriba, es cuando empezamos a tener problemas en el hogar con la familia. Al ir al servicio pasaron algunas cosas. De ahí me salí porque sentía que no iba esa religión con mi creencia. Yo tengo una creencia que es supernatural y creo en lo invisible y en lo imposible. Entonces esa religión pues no iba con mi creencia. Decidí después alejarme porque estaba buscando un lugar donde me ayudara de verdad y que iba con mi creencia. Después de allí empecé a visitar el mormón. También nada que iba con mi creencia, y yo no lo sentía muy como realista, porque yo notaba que estas personas solo oraban. Sí. Y me invitaban a su servicio, pero de allí para allá no pasaba nada, y yo estaba buscando personas que me ayudaran en acción. Sí. Entonces yo lo que estaba realmente buscando era que me ayudaran con dinero y yo un lugar donde ir a vivir para mientras me levantaba yo y me preparara como algo que me sacara de mi hogar, porque yo estaba pasando muchos problemas con la familia. Eso es realmente lo que estaba buscando. Okay. Entonces, pero al ver que el mormón pues no ayudaba o no me sentía satisfacida, y también no iba con mi creencia, me salí igual de ese servicio. Entonces de allí empecé a mirar la televisión, y en la tele yo miré que salió una pastora predicando y las oraciones eran un poco fuertes, y empecé yo a decirle pues a mi pareja que me llevara donde esas personas, porque yo quería consejería, alguien que escuchara mis problemas y me ayudara con acción y sacrificio a mí. Okay. Entonces me lleva a él, pero igual esta persona solo estaba orando por mí y me invitaba al servicio, y luego miraba que esa pastora cambiaba de actitud,
te aborrecía a veces, y a veces te hablaba con cariño y amor. Empezaba a maltratar a la gente y se burlaba a veces de tus problemas, lo volvía en broma delante de todo el mundo y la gente burlándose, y a veces te despreciaba y a veces te hablaba bien, y había muchos problemas en ese servicio de ella, y el servicio de ella era en su casa. Ella ayudaba poco, pues, con comida y con ropa. Le regalaba a la gente, pero no estaba firme el lugar. Tenían algunas cosas en común con mi creencia, pero todavía no me sentía yo satisfacida allí, porque no se sentía como una verdadera familia de fe. Entonces pasaron más problemas todavía, como que mi problema de mi familia y yo el problema que yo tenía, se me vino encima más problemas todavía, que se estaba como incendiando el hogar mío con mis personas, más problemas todavía al yo andar con esta creencia y tener comunicación con estas personas. Sí. El punto es que no encontraba yo la paz ni la solución. Después de allí, yo me conecté con un tío que está con una señora más mayor que él, ya es una señora más grande, como una viejita, y ella se comunica conmigo un día, la encontré. Entonces ella decide querer ayudarme, y yo a esta señora pues ya la conocí desde muchos años atrás, y el secreto de esta señora es que cuando yo tenía tal vez como 18, 19 años por allí, mi tío la llevó a la casa. Y era en el tiempo cuando yo tenía una abuelita viva que era cristiana bautista. Ella siempre leía su Biblia, iba al servicio y bien calmada, tenía buena reputación con todo el mundo la amaba. En ese tiempo, en la casa y la familia estaban todas con paz. Nunca había un grito, una grosería, nada de problema. Era calmada. Pero apenas pone las patas esa señora en la casa, que mi abuelita empieza a enfermarse y se muere. Y después que se muere, empiezan a suceder muchas cosas dentro de lo que es donde empezó ya todo el mundo a gritarse, a odiarse, a despreciarse, a decirse grosería. Empezaron a salir unos gusanos del piso de la nada. Empezamos ya todos a caer enfermos delicadamente, y una enfermedad tras otra enfermedad. Desde que llegó esa señora dentro de la casa y puso las patas, pero como yo no tenía razón para acusarla a ella, porque no tenía prueba ni la conocía suficiente bien, yo solo sé que una tía mía, cuando miraba a la señora, la odiaba demasiado, le tenía mucha furia, le gritaba bruja a ella. Y yo solo sé que cuando esta señora oraba por mí, me tocaba las manos, me ponía sus manos pues de ella en mi frente, yo empecé a tener pánico de nervio, ansiedades y puras pesadillas, y nomás estaba yo teniendo muchas pesadillas. Entonces ese hogar y familia se derrumbó por completo. De allí los tuvimos que todo mundo irnos a vivir aparte, pues mi tío obvio escogió a la señora y se fue con ella a vivir aparte, porque la familia también lo corrió a él, porque él defendía mucho a esa señora, era una obsesión con ella y le tapaba todas las maldades o las mañas a ella. Cuando venimos a vivir, yo y la otra familia, mi familia y yo, y él se fue con la señora. Desde allí pues también muchos problemas hubieron, y siempre la familia caía enferma
de una enfermedad venía otra y no lo sanábamos, y nada que lo sanábamos, y siempre problema y problema y mucho odio entre la familia. Incluso hoy todavía estamos pasando por algunas cosas todavía. Sí. Y entonces y así fue por muchos años, hasta ahora todavía hay conflictos. Sí, entonces de allí para acá es cuando yo empecé con eso de las religiones, porque pensé que me iban a ayudar, pensé que me iban a traer cosas mejores, pensé pues que estas personas eran reales porque dicen que son luz del mundo y que ayudaban a los caídos, pero siempre miraba que no eran lo que ellos decían. Que no, es hoy todavía, y esta área donde yo vivo, pues no sé, yo siento que las misas iglesias están contaminadas. Sí. Porque ningún pastor, nadie no llama a la gente necesitada por teléfono, no están pendientes, no están chequeando, no te textan, no te ayudan para nada. Ellos solo que quieren que tú te conviertas en la religión de ellos y que te bautices y vayas a la iglesia y escuches las oraciones y la prédica, pero no pasa nada de allí, nada especial pasa. Ok, pues es que no va a pasar, amiga. Te voy a decir por qué. Porque lo que tú estás buscando lo estás buscando en los hombres. Y cuando uno busca a Dios, no lo busca a través de los hombres ni de las iglesias. Es un contacto que tú debes tener con el Creador, porque por ahí dicen las Escrituras que Dios no habita en templos. Donde debe habitar es en los corazones. Entonces, híjole, pues sí entiendo que has recorrido bastantes iglesias buscando una que te haga sentir tranquila, amiga, pero el principal lugar donde debes buscar es en tu corazón. Así es, amiga. Y es que además espiritualmente, Nacho, o la fe no la ha encontrado lo suficientemente, no la ha entendido para de manera interior empezar a fortalecerse y después combatir los problemas que se le están presentando, ¿no? Así es. Y además a la iglesia que llegó, ella no se siente a gusto, no se siente atraída, y entonces no es precisamente el acudir a una iglesia, sino más bien acudir a la fe, que no es lo mismo, ¿no? Así es. Se quedaron relatos pendientes y aquí tenemos los números. Dicen, yo quería contar relato y no me llamaron, ¿qué voy a hacer? Wendy Medina, te marcamos en nuestra próxima emisión, ¿va? Aquí ya tenemos tu número. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber acudido a esta cita. Que Dios los bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos hemos escuchado buenas historias. Y como decimos aquí, Kabod.